¿Quién va primero? Y nos enseñamos dónde nos sentamos. Buenas tardes a todos. Me llamo Luis Felipe Sogbi, soy gerente senior de políticas de espectro en la GSMA. Gracias por su presencia en el día de hoy para esta sesión de espectro, la autopista invisible para la revolución digital. Estamos muy contentos de darle la bienvenida a todo el ilustre público aquí presente, en persona, en M360 LATAM, en CLTD y en la amable Ciudad de México. La importancia de la conectividad nunca ha sido tan clara como en la actualidad. Los gobiernos han comprobado que pueden contar con la industria de las telecomunicaciones como un aliado estratégico para impulsar el crecimiento económico y el bienestar social. En este contexto, el espectro radioeléctrico, recurso limitado y fundamental de los servicios de telecomunicaciones, debe ser visto como una herramienta de inclusión y de desarrollo. Para eso, espectro en bandas bajas, medias y altas es necesario. En esta sesión discutiremos sobre el impacto de políticas de espectro planificadas a largo plazo, con precios que se ajusten a las necesidades y realidades de cada mercado. Entonces, antes de empezar el panel de hoy, para presentar sobre el éxito de la subasta 5G y el impacto a los usuarios en Brasil, me gustaría invitar al ministro de las Comunicaciones, el ministro das Comunicações do Brasil, Fábio Faria. Bem-vindo, Vossa Excelência. Buenas tardes a todos, prazer estar aqui hoje, nesse congresso em México. E vou falar em português, falar um pouco mais devagar, para que todos possam compreender. E algumas palavras eu posso ajudar, vou traduzir também para o espanhol, para as que forem muito diferentes em português. Vamos falar aqui de um ano que nós fizemos o leilão, subasta, em Brasil. Eu entrei no Ministério em junho de 2020, no meio da pandemia, ali no começo da pandemia, onde tudo estava paralisado, não tínhamos vacina, não tínhamos nada, nenhuma perspectiva de chegar a um remédio que pudesse fazer com que a gente pudesse planejar o futuro. E ali a busca de todos os países, inclusive do Brasil, era um investimento em saúde, a busca por uma vacina, por um medicamento. E, por outro lado, nós tínhamos um 5G que estava aí vindo, vários países fazendo leilão, e o Brasil tinha sido retardatário no 3G e no 4G, e a gente resolveu fazer um grupo de trabalho, uma força-tarefa especial para que a gente pudesse fazer o leilão. Começamos fazendo uma viagem para visitar os países que têm equipamentos. Fomos na China, na Coreia do Sul, no Japão, na Suécia, na Finlândia, aqui várias vezes nos Estados Unidos, enfim, foram 19 países. Esse é o 20º país que a gente visita como ministro nesses 2 anos, para tentar entender, porque nós tínhamos vários problemas naquele momento, né? Primeiro, um problema geopolítico, que era que tinham 12 países que tinham banido a Huawei, e o Brasil tem um governo de direita que tinha uma parceria muito grande com os Estados Unidos e tinha um desejo, né, por parte dos apoiadores, né, do presidente, de que tivesse o banimento. Naquele momento, eu sabia que, se houvesse algo parecido com isso, nós não teríamos o leilão, porque eu vi o que aconteceu no Chile, fizeram o leilão antes do nosso, e eles lá tiveram processos e não conseguiram implementar o 5G antes do Brasil. A gente fez 1 ano depois e a gente instalou o 5G antes do Chile, fazendo o Brasil o seu primeiro país da América Latina a ter o 5G. E nessa viagem a gente chamou os representantes, os ministros do Tribunal de Contas da União, que foram entender o 5G, visitando os países, visitando as empresas, que tínhamos também outra discussão no país, que era se a gente ficava com 5G NSA
o non-standalone ou o 5G standalone. E lá tomamos a decisão nessa viagem unânime de termos o 5G standalone no Brasil, que é o 5G que pode ter uma funcionalidade muito maior das aplicações na internet das coisas, telemedicina, enfim, eu acho que não tem nem comparação, porque o 4G non-standalone, o 5G é um 4G mais rápido, né? O 5G standalone é um 5G que tem uma velocidade igual à do 5G NSA, mas com a latência muito baixa, que é o principal mecanismo que nós temos para avançar no 5G. Fizemos o leilão, as frequências de 700, 2.3, 3,5 e 26 GHz. Nós tínhamos lá um problema muito grande, eu acho que semelhante ao que está acontecendo aqui no México, no 3,5, que é a melhor frequência do 5G. Nós tínhamos que fazer um acordo, né, de limpeza de faixa com o setor de radiodifusão e conseguimos colocar isso como um investimento do leilão, né, que a gente pudesse limpar a faixa. Coordenamos toda essa limpeza de faixa. A Anatel foi fundamental, trabalhou juntamente com o Ministério, com o setor todo de radiodifusão, e hoje nós temos já o 5G funcionando nas 27 capitais. O Brasil tem 27 capitais, as 27 já têm o 5G funcionando, e até esse mês de dezembro nós teremos 50 milhões de brasileiros já utilizando o 5G standalone. O Brasil realizou um dos maiores leilões do mundo, foram em torno de 10 bilhões de dólares, 47 bilhões de reais, e 42 bilhões, 90% desse valor todo para investimento. Nós fizemos vários investimentos, vamos fazer, né, para cobrir o Brasil. Nós temos um país com 40 milhões de brasileiros sem internet. A primeira obrigação foi essa, foi levar a internet para quem não tem. Fizemos no leilão, obrigamos 35 mil quilômetros de rodovias federais, que hoje um caminhoneiro no Brasil passa em torno de 80% do seu tempo sem internet no carro, então com isso ele vai poder estudar, vai poder evitar assaltos, sequestros, trânsito, enfim, várias coisas importantes. Então a gente deu prioridade a isso. 3,1 bilhão só para escolas. Nós temos no Ministério um programa que chama Wi-Fi Brasil, que a gente leva internet para as escolas. Foram 27 mil escolas que nós levamos internet, mas no Brasil nós temos um desafio muito grande. Nós temos a região amazônica, por exemplo, que tem muitas escolas em áreas rurais isoladas e comunidades isoladas. Então, a gente colocou no leilão que 10 mil localidades que nós temos no Brasil sem internet vai receber a internet 4G. E nas escolas, 85% das escolas urbanas 5G e 15% com 4G. Então, a gente vai cobrir todas essas escolas com o Wi-Fi Brasil, que estamos levando para as comunidades remotas, mas também o leilão, quando acabar o desarrollo aí, até 28, nós teremos todas com fibra ótica e algumas até com satélite, que hoje tem empresas de satélite que têm internet quase da mesma velocidade do 5G, e elas estão evoluindo a cada ano. Nós vimos o que aconteceu na Itália. Na Itália, por exemplo, eles fizeram o leilão arrecadatório, veio a pandemia, todas aquelas obrigações que o governo tinha de investir em infraestrutura no setor foram para investimentos em saúde, e hoje a Itália está sofrendo com uma implementação do 5G. Então, eu acho que o grande acerto do leilão foi ser não arrecadatório. Temos também o Norte Conectado, que é um programa que a gente vai estar colocando fibra ótica, já está na terceira etapa do Amapá, vai cortar toda a região amazônica, são 12 mil quilômetros de fibra ótica por baixo dos rios, do leito dos rios, e só isso aí nós iremos conectar 10 milhões de brasileiros que moram ali na região amazônica e não tem internet. E outra coisa importante, que nós temos hoje 3 grandes empresas operadoras no Brasil, Vivo, a Claro e a TIM. A Oi foi vendida as 3 operadoras compraram a Oi.
mas no nosso leilão nós tivemos mais 6 novos operadores, 6 novos players regionais que entraram, que foi muito importante, porque eles trazem mais competitividade, melhora o preço, eles estão levando a internet logo para o interior. Por exemplo, nós tínhamos a obrigação de colocar em São Paulo, na capital, por exemplo, 350, em torno de 350 sites, né, torres de 5G esse ano, antenas. As operadoras colocaram 1.550. Então, nós estamos tendo no Brasil em torno de 4, 5 vezes mais investimentos nas obrigações do que era antes, do que estava acordado no leilão. E essas operadoras regionais estão começando pelo interior, que eram as cidades que iam receber o 5G em 2026, 27, 28. Algumas já começaram e já estão levando internet para as cidades menores. A partir de janeiro, já temos 400 cidades brasileiras, além das capitais, que vão receber obrigatoriamente o leilão, o 5G, obrigações do leilão. Até agora, né, até 2028, nós estaremos nos 5.570 municípios. Todas as áreas urbanas dos 5.570 municípios receberão o 5G. E as áreas que são áreas mais remotas, que não são áreas urbanas, no mínimo 4G. Então, a gente vai fazer com que cada brasileiro de qualquer cidade do Brasil, se ele for na área urbana, vai ter o 5G funcionando e o 5G standalone, que é o melhor 5G que tem. Cobertura de serviço móvel, que eu falei, são 36 mil quilômetros de rodovias, e o atendimento de escolas públicas ainda não contempladas. Nós temos hoje a Anatel, está aqui o Arthur, que é conselheiro da Anatel, que foi meu secretário de telecomunicações, que ajudou muito na implantação do leilão. Ele lá na Anatel tem um grupo de trabalho que tem 3,1 bilhões de reais para investir em conexão de escolas. Temos o FUST também, que o ano que vem é um fundo de universalização, que o ano que vem teremos 3,5 bilhões só para investimento também em telecomunicações e em escolas. Então, a gente está focando muito nas escolas no Brasil. Hoje tem uma pressão muito grande do Congresso, dos deputados, dos senadores, e eu acho muito importante, porque não adianta a gente preparar o país com infraestrutura, que a gente possa atrair essas grandes empresas. Nós queremos que o Brasil vire um hub de tecnologia. Toda vez que a gente vai para um país e visitamos as grandes empresas, convidando elas para instalarem suas empresas no Brasil, para que possam distribuir, né, seus produtos para a América Latina e África, devido à localização que o Brasil possui. E também nós precisamos preparar o nosso povo, preparar a nossa geração, chama nova geração do 5G. Então, se as crianças estão na sala de aula com internet 5G, vai ser muito mais fácil elas entenderem mais rápido e se prepararem para o futuro. Então, em resumo, é isso. O que o leilão está promovendo no Brasil: a modernização com a nova tecnologia, 5G standalone, a interiorização das redes de 4G, como eu falei, naquelas 10 mil localidades que não têm internet, e nas estradas, nas rodovias federais, a melhora da qualidade dos serviços com implantação da fibra ótica, o serviço é melhor, e a concorrência, que nós colocamos os regionais dentro do leilão, que ajuda muito. Eu falo, por exemplo, aqui na Cidade do México, vamos supor que tem um leilão que uma empresa nacional global ganhe. Se uma empresa menor, regional, ela adquire aqui uma faixa, o espectro, né, aqui na Cidade do México, como ela não tem investimento no 3G e no 4G, ela vai ter que cobrir toda a Cidade do México de uma vez só, para poder atrair clientes. Não dá para você sair de um bairro, quando chegar no outro, você não tem internet. Então, as empresas globais, elas podem ir colocando aos poucos devido ao que o leilão manda. Mas as empresas regionais não, elas são obrigadas a investir todo o seu dinheiro ali para conseguir atrair clientes. Então, faz com que as próprias empresas globais também, elas aumentem esses investimentos, se for o que ocorreu no Brasil. Eu tenho certeza que, se não tivesse a participação das regionais, elas não estariam
investindo 4, 5 vezes mais do que as obrigações do leilão. Então, quero um ponto aqui para finalizar, uma notícia que eu recebi semana passada. Brasília já tem a segunda maior velocidade de download de 5G do mundo, perdendo só para Seul. Vamos passar Seul, viu, Arthur? Daqui para o final do ano. Então, isso mostra que as empresas realmente estão fazendo o trabalho deles. A participação da Claro foi muito importante no leilão, empresa mexicana. A Claro foi a operadora que mais participou do leilão, tem uma participação importante, um market share bem relevante no Brasil, em torno de 40%, e várias empresas, a Claro, como a Vivo, como a TIM, elas estão expandindo muito seus investimentos no 5G, tanto como as empresas de equipamento também. Então, era isso, um resumo aí do nosso leilão. Qualquer informação adicional, me coloco à disposição dos senhores, das senhoras, para que a gente possa contribuir. Um abraço a todos. Muito gosto pela invitação para participar do congresso. Um prazer estar aqui. Buenas tardes. Gracias, Vossa Excelência, Ministro Fábio Faria, por la notable presentación. Y como una de las importantes partes de la subasta brasileña fue la forma que el precio de espectro fue posiblemente cambiado a obligaciones. Entonces, precios altos de espectro tienen relación directa con menor cobertura, a velocidades limitadas y precios más altos a los usuarios. El ministro fue claro con los impactos que Brasil positivamente tuvo con este cambio para esta específica subasta. La evidencia indica que los altos costos de espectro privan millones de personas del acceso a servicios de telecomunicaciones. El suceso de la subasta 5G, con la cantidad de espectro necesaria y la oportunidad de cambiar parte de los costos de espectro por inversiones, no fueron solamente parte de un marco extremadamente importante para Brasil, pero también para la América Latina y el mundo. Entonces, para debatir un poco más sobre espectro radioeléctrico, voy a invitar a algunos panelistas. Primero, Julissa Cruz, directora ejecutiva de Indotel de la República Dominicana, por favor. Me siento en cualquiera. Conselheiro Arthur Coimbra, comisionado de Anatel de Brasil, por favor. El comisionado Artur Robles, del Instituto IFT de México, por favor. Ana María Correa, Wireless Network Director de Millicom, por favor. Ana Valero, directora de Asuntos Públicos y Regulación de Telefónica Hispam. Y por fin, César Funes, vicepresidente de Relaciones Públicas para América Latina de Huawei. Bueno, gracias a todos. Tenemos un panel súper importante para discutir los temas de espectro, pero también el desarrollo de 5G en la región, en el mundo, y para que veamos algunos ejemplos y opiniones, y para entender también cuáles son los planes de los gobiernos, de las empresas, y cómo del soporte de los vendors también, claro. Bueno, voy a empezar preguntando al comisionado Robles, ¿cuáles son los principales retos, como una pregunta más general, para el desarrollo del 5G? Gracias, buenas tardes. No sé qué se quedó. ¿Ahora? ¿Sí me escuchan? No. Bueno, hablo más fuerte. No, todos respondieron. Tiene un micrófono de mano, por favor. En lo que reparan el sistema. Muchas gracias, primero que nada, por la invitación. Espero se me esté escuchando hasta el fondo de... ¿No se escucha bien? No. Tiene un micrófono de mano, por favor. Está prendido, ve a ver. Ah, está llegando. mira. Puede Gracias. ser que no esté. Perdón, comisionado. Hola.
Comisionado, tiene Aquí que... tienes uno tradicional. Muchas gracias. Agradezco nuevamente la invitación a los organizadores. Es un gusto estar en nombre del Instituto Federal de Telecomunicaciones y también en nombre del país, acogiendo este importante evento del CLTD que, como bien se menciona, es digital en esta ocasión. Y pues evidentemente la parte de digitalización no tendría cabida sin las nuevas tecnologías, entre ellas un componente importante como la quinta generación. Creo que el elemento y el reto más importante de esta nueva red es la sustentabilidad, es decir, que sea viable, que sea rentable, y para ello hay que eliminar cualquier barrera regulatoria, cualquier barrera económica, cualquier barrera que vaya más allá del propio modelo de negocios, que eso se tienen que ocupar los propios operadores. En este sentido, México ha hecho un esfuerzo importante por identificar exactamente cuáles son las limitantes que tienen la quinta generación en cuanto a infraestructura, en cuanto a costo del espectro, en cuanto a los modelos de negocio y también las barreras regulatorias para en todo lo que tenga que ver con regulación, con costo del espectro, con infraestructura, se hagan trabajos específicos para la quinta generación. Uno de los más importantes, y dada la relevancia de este panel, es el propio espectro radioeléctrico. Como ya se ha mencionado en este panel, uno de los problemas es el costo que tiene cada uno, y no es una secreta mágica, porque como ya bien se mencionaba en el caso de Brasil, que se pueden cambiar los costos por compromisos de infraestructura, pues México ya andó ese camino, puso costo cero para la red compartida a cambio del 93% de la población. Sin embargo, también los operadores, si no tienen un crecimiento sustentable, pues aunque regales o pongas en cero el espectro y lo cambies totalmente, no siempre dan los resultados esperados. Por eso tenemos que cuidar mucho la parte del espectro. En este sentido, para el espectro de quinta generación y para el espectro que en México es neutral, lo que hemos estado haciendo es un benchmarking donde nos hemos dado cuenta que efectivamente México tiene uno de los espectros más caros comparados con la región, pero no solo eso, sino que se ha comprobado temas que no por obvios dejan de ser importantes, es decir, que el costo del espectro es un tema que puede limitar la viabilidad y los modelos de negocio de los propios operadores. El costo del espectro y las obligaciones del espectro también pueden ralentizar la cobertura y el crecimiento de las redes, y en este sentido el instituto ha hecho un esfuerzo importante con los responsables en México de establecer el costo del espectro, que es el ejecutivo desde la parte de Hacienda y el legislativo desde la parte de la Cámara de Diputados, quienes son los que emiten esta ley, para que el espectro sea más viable, sea más efectivo en este sentido. No, muchísimas gracias, comisionado. Es claro, para el desarrollo de 5G vemos que espectro está como uno de los pilares, y este balance entre las obligaciones o inversiones y el costo es importantísimo. Y por eso me gustaría preguntar a Julissa, ¿cómo la dominicana ve este espectro como un pilar del desarrollo económico y social? ¿Y qué piensan ustedes? Lo primero es agradecer y comentarles lo contenta que estoy aquí en México, un país que queremos muchísimo, y con todos ustedes, amigos de muchos años. Mira, en el caso de República Dominicana, el espectro ha sido un pilar sumamente importante para dinamizar la economía post-pandemia. La actual administración del Estado empieza en agosto del 2020 e inmediatamente las primeras acciones que toma es la decisión de lanzar una licitación para despliegue de redes 5G. Nosotros lanzamos esa licitación en febrero del 2021 y que finalmente se adjudicó en el mes de octubre. Y a partir de ahí ha habido un importante proceso de despliegue y de inversión que ha hecho que ha impactado positivamente en la economía dominicana. Tomen en cuenta que el sector de telecomunicaciones es uno de los sectores que más aportan al Producto Interno Bruto dominicano.
y República Dominicana fue uno de los países que más creció en la región en el año 2021, que alcanzó un 12%, crecimos 2 dígitos. Y en el año 2022 se proyecta un crecimiento de un 5.5%, también uno de los más importantes de la región. El nivel de inversión que ha tenido el sector privado, los operadores, para lograr un rápido despliegue de 5G, ha hecho que República Dominicana a final de año tenga el 50% de la población dominicana con cobertura 5G. Obviamente logrando cobertura en las principales ciudades de la República Dominicana. Y esto tiene un impacto no solamente en la experiencia de los usuarios para percibir buenas velocidades en sus servicios, o los gamers, ¿verdad?, para disfrutar mejor de sus juegos. También hay que tomar en cuenta lo que significa esto en términos de ventaja competitiva para República Dominicana para lograr eficiencias en los diferentes procesos productivos. Entonces, definitivamente esto es algo que se debe tomar en cuenta. Otro tema es que con esa licitación de espectro, el Estado dominicano logró firmar acuerdos de los contratos de concesión con las empresas que estaban pendientes de ser firmados conforme a la ley actual de telecomunicaciones. Y a través de ese proceso de negociación también se logró coberturas en zonas no cubiertas, se logró el recambio tecnológico para llevar a 4G en aquellas zonas donde todavía existía 3G. Y para el caso de las redes fijas, lograr redes de fibra óptica, al cambiar a redes de fibra óptica donde tenían cobertura de cobre. Por lo que definitivamente esto significó para la República Dominicana un acelerador importante de la economía post-pandemia. No, muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Muchísimas gracias. Está claro que el pilar de espectro tiene como una lista muy grande de impacto en el PIB, también en la calidad de servicio en Dominicana y también en el futuro. Está muy claro. Pero me gustaría escuchar un poco de un operador. Me gustaría preguntar a Ana Valero cuáles son los retos y también los desafíos de políticas de espectro que ven, considerando lo que dijeron los gobiernos ahora y cómo ve Telefónica. Muchas gracias, Luis. Pues la verdad es que yo creo que para Telefónica, como un operador de telecomunicaciones, y posiblemente si preguntáramos a todos los operadores que hay hoy en la sala, el principal reto que enfrentamos ahora mismo en la región en relación al espectro tiene que ver con el elevado coste. Cuando pensamos en el coste de espectro, tenemos que pensar que hay 3 componentes. El pago inicial que realizamos por el espectro, las obligaciones de cobertura, que en muchas ocasiones van vinculadas a los procesos de subasta, y adicionalmente las tasas por uso del espectro, que en algunos países, como por ejemplo aquí en México, llegan a suponer hasta el 80% del coste total del espectro que enfrentamos los operadores. Como decía, este coste del espectro tiene un impacto muy fuerte sobre el desarrollo de la industria. Y de hecho, han surgido hoy varias veces, lo comentaba esta mañana John Justi en la apertura, lo has comentado tú, sí. Los informes que ha elaborado GSMA muestran claramente la relación entre elevados costes del espectro y un retraso en la cobertura de los servicios, menor penetración y, por lo tanto, menos llegada a aquellos sectores de la población que viven en zonas más alejadas, y también un impacto sobre la calidad de los servicios. Yo creo que si estamos convencidos de la relevancia de la digitalización, de la importancia de la digitalización para el desarrollo de los países, no podemos obviar la importancia de fijar un coste del espectro que sea razonable, que tenga en cuenta la realidad de la industria. Cuando miramos la forma en que se está fijando el coste del espectro actualmente en la región, vemos que en la mayor parte de los países no se está atendiendo a la realidad del mercado, el cambio que ha sufrido esta industria en los últimos años, a la menor capacidad de generación de recursos y al mayor reto en términos de inversiones a las que tenemos que hacer frente, ¿no? Terminar los despliegues de 4G, avanzar en el 5G en la región requiere una cantidad de recursos que de alguna manera, si los estamos dedicando a comprar espectro, los estamos detrayendo de nuestra posibilidad de invertir y de la velocidad a la que vamos a extender los servicios. Yo creo que hay
muchos puntos en los que tiene que trabajar la región, además de los temas que tienen que ver con espectro, pero quizá el tema de la insostenibilidad del modelo actual de fijación de los costes del espectro es uno de los puntos principales en los que yo creo que la industria está empezando ya a dar unas señales de agotamiento, ¿no? Cuando pensamos que en la última licitación de espectro aquí en México, de 41 lotes que se pusieron en el proceso, solamente 3 fueron finalmente comprados por los operadores. Cuando pensamos en cómo el año pasado una licitación de espectro 4G en Perú tuvo que ser retirada pues porque los operadores no estaban dispuestos a adquirir el espectro en las condiciones que se plantearon. Yo creo que estamos hablando de varios casos muy concretos. Nosotros desde Telefónica ya llevamos avanzando en esta dar señales de que el modelo actual de un enfoque recaudatorio en la asignación del espectro no es sostenible, ¿no? Tenemos varios ejemplos, desde lo que hicimos aquí en México, que tuvimos que modificar nuestro modelo de negocio para garantizar la sostenibilidad de nuestra operación y devolver el espectro, la no participación o la no adquisición de espectro en el proceso de subasta 2019 en Colombia, donde los elevadísimos precios que se fijaron y las obligaciones de inversión que se establecían de extensión de cobertura nos imposibilitaron el participar, pero también otros procesos más recientes, ¿no? como el tener que renunciar a una asignación temporal de espectro en Colombia en la banda de 2,5, pues sencillamente porque los costos que se planteaban para el proceso eran elevadísimos, ¿no? Yo creo que hace falta que desde los reguladores, desde las administraciones, más allá de los reguladores sectoriales, se cambie la mirada sobre el espectro, sobre dejar de ver el espectro como un elemento de recaudación, sino verlo como un elemento que ayuda al desarrollo de los países, que ayuda al desarrollo de las economías, cómo la digitalización impacta y cambiar ese chip, ¿no? Luego hay muchas otras cosas que podemos plantear, pues, como los formatos de subasta, la modernización de la forma en que se están realizando los procesos. Yo creo que hay muchas cosas que podemos, un nuevo enfoque más innovador en la gestión del espectro, ¿no? Pero quizá por no extenderme, yo creo que ahora mismo quizá todo lo que tiene que ver con el coste está en el centro de lo que la industria requiere. No, perfecto. Y claro, voy a volver a preguntar a muchos aquí sobre precio de espectro y ejemplos que vamos a tener, pero está claro que el reto y también el desafío está en cómo continuar con las inversiones, cuáles son los próximos pasos para que continuemos con el nivel de inversión que queremos, claro. Entonces voy a preguntar a un otro operador para entender ahora un poquito más en detalle sobre las bandas de espectro. ¿Cuál es la visión, Ana María, en Millicom de las bandas bajas, medias, altas y un poco de la visión para este momento? Claro, me escuchan bien. Y nuevamente gracias, y es un gusto escuchar. Este panel de verdad que es bien diverso, o sea, escuchar en un mismo panel al regulador, a los vendors y a otro operador, y que estemos hablando del mismo tema para Millicom es bastante, nos enorgullece bastante ser parte de ello. Así que gracias. Para dejar un poquito al lado del tema del precio, que sé que lo vamos a volver a hablar, concentrándonos en lo que mencionabas, bandas bajas, medias y altas, es un portafolio. Y así es como y cuando tú tienes un portafolio, como en cualquier industria, un portafolio es un conjunto de soluciones diferentes a cada problema. Y por eso tenemos que ver, y nosotros desde Millicom vemos el espectro no como la compra específica de uno de ellos, sino todo el conjunto de bandas que necesito, bajas, medias y altas, para poder cumplir esa visión que tenemos. Y no solamente es de 5G, hoy mismo lo vemos con 4G, no todas las soluciones o no todos los espectros van a poder resolver todos los problemas que tenemos. Tenemos problemas en zonas suburbanas, en los que tal vez la solución sea un 700, una banda baja que en el 40% de los mercados donde operamos no ha sido identificada, y ya estamos hablando de la 3,5 sin haber resuelto esta parte del portafolio de bandas bajas. Entonces no lo atacho solamente a 5G, creo que es necesario pensar en ese portafolio para 4G. Y hay varios temas que tenemos que identificar ahí que hemos dejado rezagados. Nuevamente, para las bandas altas veo retos importantes porque solamente estamos viendo la 3,5 como una solución y seguramente va a ser
para banda ancha masiva, pero de ahí en adelante, en unos 10 años, ¿qué sigue, ¿no? Y sé que ahí la GSMA ha venido haciendo esfuerzos bastante grandes y como industria tenemos que empezar a visualizar eso. En los reguladores han hecho esfuerzos muy fuertes, destaco Colombia, uno de ellos, por identificar, ok, después de esto que sigue, y dar esa visibilidad de 10 años, ¿qué tenemos que hacer para limpiar el espectro, para poder hacer el refarming necesario y para identificar si las cantidades van a ser suficientes? Entonces creo que para mí nos hemos concentrado mucho en ese 3,5 y tenemos que empezar a mirar para los lados, hacia arriba y hacia abajo, para seguir adelante y que el portafolio sea el adecuado. No, sí, muchísimas gracias. La idea de llamar el portafolio es muy interesante porque si no tenemos una parte, no logramos todo lo que queremos del éxito. Si no tenemos las bajas, las medias y las altas al mismo tiempo, claro, en el momento correcto, no vamos a lograr todo que nos puede proveer de 5G. Bueno, entonces, caminando un poquito más en una de las bandas, que es la parte media, las bandas medias, me gustaría preguntar a Huawei, me gustaría preguntar a César, ¿cuál es la visión de Huawei sobre las bandas medias específicamente? Y qué esperan de los próximos años y de este momento sobre las bandas medias? Gracias, Luis. Un gusto compartir este panel con tan distinguidas personas de la industria. Coincido, por supuesto, con el tema que se ha estado tratando en términos de la importancia del espectro, tenerlo en tiempo, forma, en cantidad, de acuerdo a las condiciones del mercado. En relación a tu pregunta específica, lo que hemos estado visualizando con una potencial análisis de mediano y largo plazo es cómo es que se vinieron desarrollando las redes recientemente de banda ancha. Cuando empezamos con 4G, básicamente utilizamos lo que había disponible de espectro, de la evolución de las redes en generaciones anteriores, pero una de las bandas o la parte del bandas que le dio el impulso importante a la banda ancha móvil fue precisamente las bandas medias, arriba de 1, inclusive 1.9, en algunos mercados hasta 2.3, que es una banda que no es la más popular en la conversación reciente, pero que se vislumbra como una banda muy importante también para el desarrollo de banda ancha móvil. También hemos observado que a nivel de 5G, si bien se han hecho licitaciones muy exitosas también en la región, que incluyen paquetes de bandas bajas, medias y altas, incluyendo las milimétricas, lo que observamos es que a nivel mundial el 5G se está desplegando mucho más, un porcentaje superior a 2/3 partes o más allá del 75% en las bandas medias, en la banda C, en la 3.5. No está lista, no está limpia en todos los mercados, pero creo que sí se coincide a nivel mundial que específicamente esta banda es la que ha dado el impulso a esta primera etapa de 5G. Y en ese sentido lo combinamos con el tamaño de los canales. No estábamos acostumbrados a hablar de canales más grandes de 20 MHz, porque así funcionaba LTE. Observamos ahora también que en muchos mercados se habla de 50, se habla de 80, inclusive de 100. Lo que observamos entonces hacia adelante es que en particular en nuestra región, las bandas medias son aquellas que nos van a permitir seguir incrementando la cobertura y la capacidad para la cantidad de tráfico que esperamos se siga teniendo y que de hecho vamos a tener no en 20 años, sino en 5 o en 10. Y por eso pensamos que tenemos que seguir impulsando de manera importante a las bandas medias, desde nuestra perspectiva, todo aquello que va por encima de 1 y hasta 7 GHz, para que haya esa disponibilidad de inventario de espectro en bandas medias para cuando, si me permiten la frase, para cuando el tráfico nos alcance. Y no lo vamos a licitar hoy necesariamente, pero lo tenemos que tener preparado para ese momento y este sería mi comentario inicial con respecto a las bandas. No, perfecto, muchísimas gracias, César. Y la GSMA terminó de dejar disponible
el estudio que dice que necesitamos 2 GHz de espectro en bandas medias, y es importante que hablemos del portafolio también. Hay un portafolio de opciones, como César nos dijo, de opciones en bandas medias, y sin la lista de bandas medias que conocemos hoy, también 3.5, 4.8, 4.8, 6 GHz, no podemos lograr lo que queremos con 5G en esta parte de espectro. Y bueno, me gustaría entonces preguntar a consejero Artur, comisionado, un poco sobre la subasta de Brasil. Claro, que hablamos aquí de retos y de dificultades y de objetivos que tenemos con espectro, pero nos gustaría entender cómo hicieron en Brasil y cuál fue lo que exactamente esperan para el futuro y lo que ya han desbloqueado en este momento con el éxito de esta subasta. Vale. En primer lugar, muchas gracias por la invitación, por estar acá. Bueno, en Brasil hicimos una... Mira, Brasil es el país que en América Latina es lo que tiene la mayor destinación de espectro a comunicaciones móviles hoy en día. Y en la subasta de 5G teníamos 4 bandas, 700 MHz, 3,5, 2.3 y 26 GHz. 3,5 siendo como la principal banda para el 5G. Teníamos blocos nacionales y blocos regionales, lo que fue muy importante para incrementar la competencia, porque en Brasil teníamos 4 operadoras móviles nacionales, una se fue, digamos, absorbida por las otras 3, entonces hicimos blocos regionales para permitir que teníamos más competencia en distintas regiones, pero como dice Ana María, una banda alta en sí, por sí no es suficiente para un nuevo operador, que tiene también que tener acceso a las bandas más bajas. Y con eso hicimos la subasta de 700 MHz, estimulando la entrada de un operador mayorista, lo que aparentemente ocurrió. Estamos todavía conociendo un poco mejor el plan de negocio de este operador, pero se va aparentemente permitir que haya una sincronía muy interesante con los operadores regionales. Mira, es un aprendizaje. Anatel se fue creada 25 años y ya ha hecho 12 subastas de radiofrecuencia, entonces se va aprendiendo cómo hacerlo, hasta esta donde convertimos 95% del valor de la subasta en obligaciones. Entonces hicimos para definición del precio mínimo del espectro, hicimos estudios de flujo de caja, y con eso convertimos todo esto prácticamente en inversiones. Y todo lo que se pagaba más, pusimos un precio mínimo, y todo lo que se pagaba más sería también convertido posteriormente en compromisos de inversión. Entonces, se fue el proceso, muy resumidamente, se fue lo que hicimos en Brasil. No, perfecto. En unos minutos voy a preguntar un poquito más de detalles del cambio para inversiones también, porque pienso que todos están muy interesados. El ministro también nos ha hablado un poco de este tema. Y Brasil logró poner bandas bajas. Claro, sabemos de la red mayorista que puede ser como un wholesale, una posibilidad. No sabemos exactamente aún cómo va a ser el plan de negocios, pero también bandas medias y altas en la cantidad y con el éxito que esperaban los operadores y el gobierno. Entonces fue muy importante para la región también. Y me gustaría entonces pasar a México de nuevo, a preguntar al comisionado cuáles son los planes de México a decir hasta 2030 en necesidades de espectro. Gracias. Efectivamente, y como mencionaba desde un principio, y de hecho creo que aquí se ha mencionado, uno de los grandes temas con la quinta generación va a ser la sustentabilidad o la sostenibilidad del propio modelo de negocios, y eso se une ya a dificultades que ya se tenían desde antes con otras generaciones, en esta muy específica
con la quinta generación, y el costo del espectro, pues como estaba contemplado, es 3 componentes que, como ya había mencionado, puedes establecer obligaciones de cobertura, pero eso al final también es un costo, tienes que ver cuánto está. Nosotros pues apenas llevamos 7 años de creación, pero en ese sentido fuimos un poco precoces, porque cuando la de 700 tiene casi 5 años que se licitó y era para cubrir al 92% de la población. El operador ha tenido algunos problemas por esta parte, pero aún así lo que están exigiendo es más y más espectro. Lo que han comentado es que si el precio fuera asequible, si fuera seguro, si fuera adecuado, requerirían mucho más espectro, probablemente no tanto como los que nos han mostrado hoy en los números de 2 GHz, cuando menos para México, pero sí se está buscando más espectro en bandas bajas, bandas medias y bandas altas. En bandas bajas ya está la de 700, la de 800 que también se podría considerar media, y la de 600 ya está limpia, ya vamos en el segundo dividendo digital en México, que tiene desde 2015 limpia esa banda. Esa es una de las bandas bajas. En bandas medias ya teníamos la 2.5, tenemos la 1.7 o AWS que se podría convertir, tenemos para non-standalone y para standalone. Como saben, en México no se definen las bandas por generaciones. Eso fue lo que permitió que la primera red comercial disponible a nivel nacional de Latinoamérica fuera la de México, porque lo único que tuvimos que hacer fue cambiar el tipo de uso, porque ya lo tenían los operadores disponible, no para quinta generación, sino lo tenían como su espectro se hizo móvil. Ahí tenemos un reto que no tienen en ningún otro país de América, nosotros tenemos un satélite de seguridad nacional en la banda C extendida. Brasil tiene otro satélite en la banda C donde ocupan cosas de seguridad pública, pero ellos sí lo tienen con un operador comercial, nosotros lo tenemos con un operador gubernamental, y eso pues ha complicado en el sentido de buscar espacios en la 3.5 para que tengan 100 MHz cada uno de nuestros operadores, lo que nos está obligando a buscar en otras bandas, como algunas que ya se mencionaron, 2.3, todavía estamos revisando la banda de 6, porque, insisto, como a diferencia de otros países, nosotros no tenemos tanta disponibilidad de las bandas medias como en este sentido. La banda de 24 es algo que también se está revisando y que seguramente pronto saldrá, pero con un modelo, como ha sido en otros países, que es muy específico para ciertas aplicaciones. No, perfecto, está súper claro. Mirar cuáles son las dificultades también y buscar soluciones en otras bandas para buscar este objetivo de 5G y los 2 GHz, pero algo próximo, cerca de este número, está muy claro. Y ahora, como muchos ya querían hablar un poquito más de precios de espectro, pero también me gustaría poner 2 cosas juntas, que es la brecha digital y el precio de espectro, y me gustaría preguntar a Julissa sobre exactamente cuáles son los planes de la Dominicana sobre la brecha digital y también cómo eso tiene relación con los precios de espectro, para que empecemos a hablar un poquito sobre este tema. Claro que sí. Tú sabes que República Dominicana en ese momento está ejecutando el plan más agresivo de cierre de brecha digital en toda su historia. Y porque en estos momentos se están están tomando acciones, se están ejecutando proyectos sin precedentes en la República Dominicana. Lo primero es que se hace una declaratoria a través del decreto 539-20, una declaratoria de derecho universal al acceso a la tecnología de última generación, al Internet de banda ancha de última generación. Y con ese decreto se definen una serie de acciones como, por ejemplo, la conformación de un gabinete de transformación digital que es dirigido por el propio presidente de la República y que lo componen diferentes instituciones del Estado encargados con acciones específicas y proyectos para lograr la transformación digital y el cierre de brecha. De ese gabinete de transformación digital, el Indotel es el encargado de todo lo que tiene que ver con el componente de acceso. Pero además, por primera vez en la República Dominicana, el Estado hace inversión en infraestructura, inversión directa en infraestructura de telecomunicaciones.
Históricamente el sector ha estado en manos privadas y por esa razón las decisiones de inversión siempre estaban atadas a rentabilidad económica y no tanto la visión social. En este momento, y a través de una operación con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Estado Dominicano está invirtiendo $100 millones para llevar fibra óptica hasta los hogares que en este momento, en aquellos municipios y aquellas localidades que no tienen redes fijas hasta los hogares. Eso es por un lado. Pero también nosotros emitimos una política nacional de espectro con visión 2030 que va acorde con la agenda digital de la República Dominicana, de forma tal que se puedan tomar todas las acciones necesarias para no solamente satisfacer la demanda actual o de corto plazo, sino que nos lleve a el futuro que queremos alcanzar en el 2023. Y esto está, este proyecto está, o esta política está atada a una serie de acciones concretas que nos van a llevar a ese objetivo. O por ejemplo, otro tema importantísimo de que el cierre de brecha. En República Dominicana nosotros tenemos un alto porcentaje de población cubierta con al menos una red de telecomunicaciones. República Dominicana está apostando a todas las tecnologías. Este año ya Starlink anunció su entrada y ya está operativa en República Dominicana, por lo cual estamos atendiendo todas las necesidades y cubriendo todos los nichos que se puedan cubrir. Pero hay una brecha muy importante y es la brecha de habilidades digitales de nuestra población. Y ahí estamos también trabajando duro para lograr no solamente la alfabetización digital de nuestra población más pobre, sino también entender cuáles son las fuerzas de trabajo, cuáles son las necesidades de especialización que necesitan los sectores productivos para aprovechar las redes 5G y para que la población, nuestros jóvenes, estudien las carreras técnicas necesarias para poder ocupar esas posiciones de trabajo. Por lo que, como te puedes dar cuenta, estamos atendiendo todos los nichos. Algo que no quisiera dejar de comentar es también todo lo que estamos haciendo en términos de cierre de brecha de género. Indotel está ejecutando un proyecto que para mí es hermoso. Está a través desarrollando lo que se llama lo que es el subsidio focalizado a la demanda, a 2.000 mujeres, jefas de hogar, que no tienen ningún tipo de habilidades digitales. Y estamos a través de un acompañamiento haciendo que estas mujeres aprendan a hacer uso de la tecnología con 3 enfoques, 3 pilares básicos, que es a la educación, al empleo y al emprendimiento. Que al tener un aparato electrónico, le den el uso necesario para su desarrollo humano. Y esto lo que aspiramos es que una vez concluido este piloto, poder lograr que ese subsidio focalizado y condicionado a la demanda de los servicios se amplíe a nivel nacional. No, muchísimas gracias. Escuchamos en el panel anterior también sobre la brecha digital y que está, claro, con la capacidad de pago de las personas, pero también en el conocimiento. Y esta forma de verificar cómo está el nivel de conocimiento especialmente en la situación de género y ver cuál es posible. Claro, estoy de acuerdo que es lindo. Y esta es la parte del gobierno, pero me gustaría escuchar la parte de los operadores. Ana Valero, ¿qué pueden los operadores hacer para apoyar el cierre de la brecha digital? Pues la verdad es que los operadores estamos haciendo mucho desde hace mucho tiempo, pero yo creo que hay una oportunidad de hacer mucho más y hacer mucho más haciendo cosas un poco distintas. De hecho, nosotros lo que planteamos es un modelo nuevo para ayudar al cierre de la brecha digital. Nosotros ya es un modelo que está muy centrado como en 3 pilares: el pilar de la innovación, el pilar de la cooperación, tratar de sumar esfuerzos, y un enfoque muy fuerte en la sostenibilidad de un punto de vista financiero, en la capacidad
de que los negocios que pongamos en las zonas rurales sean rentables por sí mismos, que es la manera de garantizar su continuidad en el tiempo, y también, por supuesto, una sostenibilidad en términos de ayuda al desarrollo de las regiones donde estamos haciendo el desarrollo de los servicios. Este modelo nosotros en Telefónica ya lo hemos puesto en marcha, a través de IPT en Perú. De hecho, creo que luego en uno de los paneles posteriores va a estar precisamente gente de IPT hablando de este modelo. Y es un modelo que ha demostrado claramente que tiene mucha capacidad para solucionar el problema de la brecha en las zonas rurales, ¿no? IPT pues, ha dado cobertura en zonas donde viven más de 3 millones de personas en el Perú. Se han instalado casi algo más de 13.000 estaciones base, con lo cual la verdad es que los resultados son espectaculares, ¿no? Pero en una sesión como esta, que es una sesión muy centrada en el espectro, yo creo que también tenemos que hablar de cómo el espectro puede ayudar en ese proceso de cierre de la brecha digital y de la brecha de cobertura, ¿no? Y yo creo que ahí el primer foco podría estar en la dificultad que es generar en la viabilidad de los proyectos en las zonas rurales, ¿no? Establecer políticas vinculadas al espectro distintas para las zonas rurales, el poder, por ejemplo, tener mayor flexibilidad en la gestión de espectro en estas zonas, permitiendo figuras distintas como el spectrum sharing o el spectrum pooling, por ejemplo, para dar solución específica a estas zonas, el poder dedicar parte de los recursos que los operadores aportamos vinculados al espectro, ya sea los pagos iniciales, el poder convertir parte de los pagos por adquisición de espectro en obligaciones de hacer en estas zonas rurales, trabajando conjuntamente con los reguladores y con los hacedores de políticas públicas para asegurarnos el cierre de la brecha en aquellas zonas que son prioritarias para los países. Y que también creo que hay una oportunidad muy importante en aplicar parte de los pagos que los operadores hacemos por tasas regulatorias o por tasas de espectro a acelerar la cobertura en estas zonas rurales, ¿no? Ahí yo creo que hay un ejemplo muy interesante que está poniéndose en marcha en Perú hace ya 2 años, donde los operadores estamos pudiendo cambiar parte de nuestros pagos por tasa de uso del espectro. Hasta ahora ha sido un 40%, el año que viene posiblemente va a ser un 60% del pago de tasa por uso del espectro, aplicarlo a proyectos de cobertura en zonas rurales. La verdad es que nos parece que son mecanismos que pueden ayudar a cerrar la brecha y acelerar en este proceso, creando modelos, como decía al principio de todo, creando modelos sostenibles, porque nos parece muy importante el que la extensión de los servicios en las zonas rurales sea con modelos que puedan tener continuidad en el tiempo. Ya hemos vivido en el pasado modelos centrados en el subsidio, que cuando se acaba el subsidio no tiene sostenibilidad. Y es muy importante garantizar la continuidad para que la población de esas zonas realmente pueda incorporarse al mundo digital con una visión de medio plazo. No, muchísimas gracias. Entonces voy a pasar derecho al consejero Artur para que nos explique exactamente la relación de esos comentarios que nos hizo Ana y también Julissa sobre lo que podemos hacer sobre la brecha digital y los precios de espectro y la posibilidad de inversiones que podemos hacer en las áreas rurales y cómo eso fue, como ya has dicho un poco sobre la subasta, pero específicamente en precios y obligaciones de esta relación, si nos puede dar un poco más de detalles y de esta relación con la brecha digital también. Sí. Nosotros distribuimos las obligaciones por las distintas bandas. Lo que ocurría es que una cuestión que muchos reguladores nos preguntan es que cómo tienen la garantía que el operador va a invertir, va a hacer la inversión cuando convierte el pago en inversión. Y la cuestión es que nosotros no cobramos la inversión del valor del pago, pero en nuestra aviso de subasta teníamos una tabla de conversión, una tabla de cambio de valor, por ejemplo, por cada pueblo, por cada localidad o ciudad o municipio que tendría ese cubierto. Entonces, por ejemplo, si una empresa ponía un valor de 200 millones, ella podría elegir los pueblos que iría a cubrir, ese iría descontando del valor. Entonces nosotros no vamos a cobrar la contabilidad de la empresa, si la inversión ha sido hecha, si fue una buena inversión, si no fue, pero tiene que cumplir
las obligaciones de cobertura que equivalen, que tienen su relación con el valor que se fijó. Y con esto, evidentemente, esto garantió mucho de la cobertura, pero teníamos también obligaciones, como ha dicho mi xará, mi tocayo, que teníamos con satélite de banda C. Nuestro satélite de banda C en Brasil es muy común el uso de la banda C extendida para el servicio de radiodifusión. Entonces, mucha parte de la población depende del satélite para ver la televisión. Con esto reservamos un valor en la subasta, que es una parte de obligaciones, para transportar estos servicios de TVRO para la banda KU. Entonces, estamos también subsidiando a los equipos de acceso en banda KU, en las VSATs para la población de bajos ingresos. Esto todo se hace por un arreglo un poco heterodoxo, que nosotros cobramos el depósito de una parte del pago en una cuenta que se queda adjunta a una entidad privada sin fines lucrativos que debe seguir las órdenes de un consejo que es compuesto por las operadoras y por el regulador. Entonces, la plata se queda reservada para esto, no tenemos problema con el presupuesto anual de gobierno que se cambia, que no hay plata, etc. La plata se queda protegida y esto ocurre a través de los años, las inversiones que se deben ocurrir. Y esto estamos haciendo con los satélites de banda C que debemos proteger o cambiar para banda KU. También con un programa llamado Norte Conectado, que el ministro ha mencionado, que para cubrir todas las ciudades, las principales ciudades de la Amazonia con fibras por los ríos. Y también con la inversión en educación, que tenemos como que $600 millones para hacer inversiones y llevar banda ancha a las escuelas. No, está súper claro que este completo proceso de la subasta de Brasil es un ejemplo de relación entre el gobierno y las empresas, todos, no solamente las tres que están, pero las otras que empezaron regionalmente o de otras formas con la subasta. Esta relación es un ejemplo, y también para garantizar que todo va a ocurrir exactamente como las inversiones y los acuerdos de inversiones exactamente fueron hechos y con precios bajos. Y si me permite complementar, interrumpirte, yo sé que no es fácil, muchos países no tienen las mismas condiciones, por ejemplo, que tienen leyes, yo creo que es el caso de México, que fijan un cobro anual por la frecuencia. Entonces tienen que cambiar la ley para hacer algo, y esto de facto torna más difícil que estos arreglos se hacen, pero yo creo que se vale la pelea. No, ese es un buen punto también, que Brasil no tiene pagos anuales de espectro, solamente después de la renovación. Sí. Ese es un punto importante. Entonces, con esta idea, me gustaría preguntar al comisionado Robles, como prometido, cuáles son los planes y las políticas que están en la mesa para IFT y para México sobre los precios de espectro. Sabemos que el precio de espectro en México es uno de los más altos de la región, y nos gustaría saber un poco más sobre los planes que tienen. Gracias. Hola. Sí, Te escuchamos. Gracias. Justo es uno de los puntos más complejos, porque como ya bien se mencionaba, el costo del espectro no es únicamente el costo del guante, sino también el costo de los pagos anuales, e inclusive también el costo de las posibles obligaciones, inclusive intercambiando estas por obligaciones, pues son desembolsos que pueden ralentizar la velocidad del despliegue. De cualquier forma, México ya tiene, y en específicamente el regulador, tenemos esta pelea que también consideramos que vale la pena desde hace varios años ya, y en algunos casos ha dado mejores resultados, en algunas bandas mejores resultados que en otros, es justamente establecer que ante esta nueva ola de la quinta generación, donde se requieren mucho más
mucho más infraestructura, mucho más despliegue, mucho más inversiones, inclusive inversiones por parte no solo de los operadores, sino de los usuarios, y de disponer de más sitios para hacer el tendido. Se está buscando modelos que hagan más barato este tendido. En México tenemos uno que se llama el Comité 5G, que creo que varios de los países han entrado a nuestro Comité 5G, donde se ven 5 temas específicos. Uno es el espectro, otros son los nuevos planes de negocio, otro es la regulación, otro es la seguridad, porque como bien se mencionaba, según el último reporte de UIT, son 4 nuevas brechas. La cobertura, es decir, si tienes cobertura pero no te alcanza. Luego la asequibilidad es, oye, sí tengo cobertura, sí me alcanza, pero no lo sé usar. La tercera es habilidades digitales, sí tengo la cobertura, sí me alcanza, sí lo sé usar. Y la última es la confianza digital, sí me alcanza, sí lo sé usar, pero no confío en ellos porque me roban los datos, me hacen fraude. Se tienen que trabajar en las 4. En esta también tenemos una mesa de ciberseguridad justamente para ver cómo le ayudamos a hacerlo. Además de este compromiso que ya tenemos yendo con los poderes, con el legislativo en específico y con el ejecutivo para bajar el precio de estos derechos, que prácticamente es el 90% del costo total, también tenemos este compromiso, y de hecho ya estamos avanzando, para hacer nuevos tipos de regulaciones donde, por ejemplo, se puede pensar en un tipo blank license o licencia cobija, es decir, con uno que registres puedes instalar varios de las millones de antenas que van a haber, y con eso no tienes que estar yendo cada vez. O también sistemas ex post, es decir, no me tienes que decir desde antes dónde vas a atender, sino llegas después a avisarme y yo después te vigilo que efectivamente lo estés haciendo de esa forma. Todo esto para reducir los costos que ya de por sí tienen ahora los operadores en otras generaciones, pero esta de quinta generación es para ver justamente estos puntos, y ese compromiso, pues el regulador, más ahora que se ha nombrado de 5G o de G5, de acuerdo a la OIT, pues tenemos y seguiremos impulsándolo. No, es muy importante este plan de, claro, sabemos el trabajo de IFT sobre el tema de precios, pero también es importante ver otras opciones para bajar los costos directamente, como ha dicho, y eso, claro, es algo que puede ser hecho inmediatamente, mientras otras cosas son hechas para cambios de regulamentación, cuando hay limitaciones para cambios, y claro, eso es muy importante también. Y entonces me gustaría preguntar a Ana María de Millicom, ¿cuáles son los pedidos que están haciendo a los reguladores en cuanto a precios de espectro, también sobre el tema que estamos hablando, pero también cualquier uso futuro de espectro, necesidad de espectro? ¿Cuáles son los temas más importantes en este momento, y cómo el precio de espectro está parte de esta discusión? Sí, definitivo. Si lo podría resumir, son 4 pedidos los que estamos haciendo, que es el espectro correcto, una banda armonizada, una banda que nos permita llegar, que sea armonizada en la región y que nos permita llegar a los niveles y volúmenes que benefician tanto al consumidor como a nosotros. La cantidad correcta, y en eso seguimos trabajando, y los reguladores lo han seguido bastante bien, y GSMA también nos ha apoyado mucho en ese discurso. En el precio correcto, y en el cuarto punto, en el timing correcto. Y me voy a detener un poquito en el precio porque es claramente el reto y es el elefante en la habitación, ¿verdad? Pero me hace sentir muy bien que tanto la voz del regulador, Arturo, lo están hablando abiertamente. Creo que en el tema de precios, donde hemos sido más insistentes, no solo para el espectro que viene, sino para las renovaciones, ¿sí? Nuevamente, estamos hablando de un portafolio que tiene que cubrir todos los revenues que vamos a generar, que en el mejor de los casos van a permanecer planos. Y entonces ahí es cuando aparece 5G con una promesa que realmente, seamos sinceros, para América Latina, 5G, la promesa de 5G es vamos a reducir el costo de generación por bit. Si esa promesa no se da, luego 5G, si bien va a generar unos casos de uso tal cual particular en otros, eso no va a generar los revenues que necesitamos. Entonces, o los revenues que necesitamos construir para que el negocio sea sostenible, como bien lo mencionaba el comisionado. Entonces, lo que nosotros vemos, la fórmula es simple, ¿sí? Los precios de espectro más el CAPEX tienen que
dar un valor tal, sostenible, sobre esos revenues. Si ese espectro, para la demanda que se viene, que va a aumentar, pero el ARPU seguramente no lo va a hacer, vamos a necesitar muy seguramente duplicar nuestros portafolios de espectro. Esa duplicidad del portafolio no puede estar acompañada linealmente con un crecimiento del valor del espectro, porque aún si lo hiciéramos, las primeras discusiones de nosotros eran precios de benchmark, y aún si lo hiciéramos a precios de benchmark, se duplica la relación que tú tienes de costo de espectro sobre revenue. Y esa duplicidad no es sostenible para ninguno, porque muy seguramente en 3 años vamos a estar hablando de otras bandas. Entonces, creo que el reto está ahí. Los 5G nos promete un 65% de reducción de costo por bit. Eso es real si nos comprometemos los vendors, ¿sí? Si nos comprometemos nosotros y si se compromete el entorno. Lo bonito de todo esto es que al menos lo que estoy viendo en los últimos 3 años, todos tenemos el mismo propósito. Cuando todos tenemos el mismo propósito, la conversación cambia. Queremos construir autopistas digitales para mejorar el bienestar de las comunidades. Si todos tenemos ese propósito, hay que buscar esos mecanismos y es muy interesante ver que en cada país ya han encontrado, tanto operadores como reguladores, mecanismos que nos permitan bajar ese costo que estamos y hacerlo sostenible para nuestros usuarios. Nuestros usuarios en América Latina ya están en un plan ilimitado que muy poco probable van a querer pagar un poco más por eso, aun cuando le mejore las condiciones. Entonces, ahí es donde creo que la conversación está. Abramos los libros y discutámoslo. Y para cerrar, el tema del timing. El timing correcto no es que no sea muy tarde, porque también eso es una discusión y lo mencionaba yo con el tema de 700, AWS. Hay espectros en nuestra región que están ahí congelados y que ya estamos muy mal del timing para ello. Pero también si lo hacemos muy anticipadamente, también empezamos a tener el impacto de una disminución en las inversiones en las que nos deberíamos concentrar, ¿sí? Es una sábana pequeña o grande, depende de quién eres, pero es una sábana que tú o la cubres para cubrir los costos del espectro que no vas a usar o la cubres para hacer un desarrollo de 4G que necesita. Hoy en nuestra región, en los países donde opera Millicom, 8 países, la penetración de devices de 5G es de menos del 2%. Ok, hipotéticamente haces el lanzamiento de 5G, pero los beneficiados van a ser muy pocos y tu inversión se va a concentrar donde no debía concentrarse. Esas han sido como nuestras conversaciones, pero de nuevo es bastante interesante escuchar de diferentes posiciones y de los stakeholders que estamos como sintonizando la orquesta. Gracias. Yo no sabía que ya estamos casi terminando. En verdad ya pasamos 5 minutos del tiempo. Voy a hacer una última pregunta a César de Huawei. ¿Y el futuro, César? ¿Qué esperamos de la CMR de este año? ¿Y qué esperamos del futuro? ¿6G? ¿Qué nos gustaría decir sobre estos temas? Excelente pregunta. No me gustaría dejar de decir un par de cosas respecto de todo lo demás. La primera no es la que estás pensando, Ana María, pero lo primero que quiero decir es que en esta mesa en este panel todos estamos de acuerdo y convencidos que el precio del espectro tiene que bajar. Y algo que al menos nosotros como proveedores estamos tratando de aprender es el lenguaje del Congreso. Le hemos hablado al regulador, el regulador está a nuestro lado, creo yo. El ministerio, las secretarías también están de nuestro lado. No obstante, en el Ministerio de Finanzas correspondiente o el Congreso para cambiar las leyes, tal vez no pueden estar a nuestro lado y tenemos que ayudarles. Entonces, cambiar el lenguaje o aprender ese lenguaje es algo que en nuestro caso estamos tratando de poner en la mesa para empujar más que el precio baje. El segundo, muy rápido, cuenten con nosotros en toda la región. Estamos en más de 20 países con oficinas directas, seguiremos estando. Estamos en Latinoamérica y el Caribe, para Latinoamérica y el Caribe, para disminuir la brecha digital. Ahora sí atiendo a tu pregunta y espero no tardarme mucho, pero hablamos del paquete de bandas y en la reunión mundial pasada se escuchó que hubo mucho espectro para el mundo IMT y eso es verdad.
pero se designaron principalmente bandas altas y bandas milimétricas. Un portafolio muy importante que inclusive ha sido señalado por otros miembros de la industria como suficiente para el mundo móvil. Es cierto que es muy bueno tener ese espectro en bandas milimétricas, pero también, como se ha visto no solamente en esta región, sino inclusive en otros lugares donde se asignaron las bandas milimétricas, no ha sido la solución para el despliegue de redes móviles de banda ancha 4 y 5G. Para el crecimiento de 5G, repito, pensamos que bandas medias es lo correcto. De hecho, tomo como ejemplo un anuncio de hace 2 semanas de Corea, que decidió retirar la banda de 28 por el momento. Algunos de la industria satelital sonríen porque creen que la Reunión Mundial de Radio lo podía regresar. Lo que quiero decir con eso es que en nuestra región y para el despliegue inicial en esta etapa de 5G, el enfoque es bandas medias. Lo dije antes, lo repito ahora, y en relación a la agenda del 2023, observamos que entonces el enfoque va a ser que las bandas que se asignen al mercado móvil sean bandas medias. Y por eso la multimencionada 6 GHz, que está en discusión en muchos lugares, que se ha decidido en otros países, que está bien que se hayan tomado las decisiones actuales, seguiremos pensando como industria que hay que verificar qué hacer más adelante. Aquellos países que tengan suficiente espectro en bandas medias podrán asignarlo a cierto uso. Aquellos que no lo prevean lo tendrán que potencialmente visualizar en el espectro global. La región tiene una importancia muy relevante a nivel de armonización, lo mencionó Ana María, pero hay que ver la escala mundial y hay que ver lo que está pasando, y no nos quedan más de 11 meses para saber qué va a pasar con esos puntos de agenda y observar que potencialmente algunas de estas bandas, como la parte alta de la banda de 6 GHz, se designe para IMT. Si bien en principio para la región 1, con un impacto de economía de escala para todo el mundo. Y los casos de uso que se ven en otros países quizá que se adelantaron en 5G o que simplemente tenían los medios para lograrlo antes, no son los que hoy vamos a ver en los pocos meses o par de años que llevamos en Latinoamérica totalmente populares, pero van a llegar. De acuerdo a ITU, el promedio de uso mensual por usuario a nivel mundial va a llegar a 100 gigas. Entonces, para eso vamos a necesitar suficiente ancho de banda y canales suficientemente grandes. Así que eso es lo que vemos para la WRC23. Muchísimas gracias. Bueno, como no tenemos más tiempo, me gustaría agradecer por la participación de los ilustres panelistas y de todos que están aquí hoy. Y bueno, logramos concordar que Espectro necesita un portafolio, bajas, medias y altas, que el precio de espectro está directamente relacionado a la calidad y al uso y al futuro del 5G y también de otras tecnologías que vienen. Bueno, y les convido a tomar una foto antes que bajen y gracias a todos. Buenas tardes. Gracias.